Seguimos en conversación con el doctor Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, 4 veces presidente del Senado de la República. Usted sabe muy bien lo que pasa ahí adentro y uno está muy atento a lo que va a suceder en el Congreso en sentido general, porque usted no solamente sabe lo que sucede en la Cámara Alta, sino muy bien lo que sucede en la Cámara Baja. Pero bueno, vamos a volver con el tema que dejamos en el sobre la mesa. Sí, que era el aspecto que tenía que ver con la convergencia. Pareciera como que está un poco dormido y que no se está trabajando en la gran alianza que por un buen tiempo, hace ya unos meses, se movió tanto. ¿En qué está la convergencia? ¿Cuándo van a tener un encuentro que permita ver una alianza real para lograr un candidato, que imagino que será Luis, pero aún no se sabe, pero ya algo más estructurado? Mira, se ha estado trabajando porque tú publicitas ya lo que da un resultado. Claro. Nosotros estamos en lo que es la estructuración de esa alianza, porque una cosa es una intención y otra cosa es la materialización de esa intención. Estamos ya abocados a la elección de los candidatos congresuales y municipales. Entonces, para que la alianza ande bien, por ejemplo, el PRM no puede elegir los candidatos congresuales y municipales sin antes determinar cuáles son los candidatos que va a llevar la convergencia. En ese sentido estamos, hay comisiones trabajando, buscando la aproximación, buscando el perfil de cada uno de los candidatos, para entonces salir ya públicamente, concretamente, sobre la composición. Pero estamos trabajando. ¿Eso se van a reservar candidaturas para la convergencia o va a ser por un tema de encuesta? ¿Qué se piensa hacer? Se van a usar. Porque ya está, el año que viene... Hay que hacer las reservas. Las reservas tienen que hacerse en base a la evaluación que se haga de las personas que reúnan las condiciones en cada uno de los municipios del país, la provincia. Se harán métodos de encuesta, puede haber acuerdos partidarios, las reservas, ¿verdad? Puede haber una convención o puede haber un consenso entre las partes, que es lo que nosotros aspiramos que se dé en la mayoría de los casos. ¿Ese acuerdo permite, por ejemplo, la preservación de la candidatura presidencial para cada uno de los partidos aliados, o que quienes así lo deseen se unan a una sola candidatura y que otros lleven su candidatura propia? ¿Cómo es el asunto con la candidatura presidencial y vicepresidencial? Mira, lo que se acordó, el reglamento federal, que cada uno de los partidos de la convergencia va a elegir su candidato presidencial. Y luego entonces hay un mecanismo de aproximación para todos elegir uno. Nosotros, repito, esperamos que sea el de nosotros. Pero lo que tiene que ver ya con las candidaturas, las otras tienen que ir juntas, lo de los partidos de la convergencia. Y hay otros partidos también que se está hablando, que no necesariamente van por la convergencia, sino que hay acuerdo directo entre el PRM y esos partidos. Pero nosotros aspiramos que sean todos dentro de lo que es la convergencia. ¿En qué posición queda ahora el PRM referente a la salida? Y se ha hablado mucho de la Fuerza Nacional Progresista, de esta alianza de 22 años con el PLD. Se habla y se dice que ya hay un acercamiento muy fuerte con el PRM, que inclusive los candidatos a diputados que tiene ahora mismo la Fuerza Nacional Progresista pudiese ser candidato del PRM. ¿Hay realmente un acercamiento? Mira, eso son especulaciones. No ha habido tal acercamiento. Nosotros creemos que llegará el momento de que... ¿Por qué hablamos nosotros de un acuerdo que debe ser programático, un acuerdo diferente a lo que se ha hecho en otros tiempos? Un acuerdo en base a qué vamos a hacer. En la convergencia, los partidos que integran la convergencia van a ser aquellos que acojan lo que es el programa común que se va a hacer, pero sobre todo que hay un compromiso, porque es que aquí ustedes tienen razón, sobre todo los jóvenes, que se sienten un tanto decepcionados de la actividad política o de los políticos, y yo creo que aquí hay que cambiar. Aquí tenemos que buscar otra forma de hacer política y otra forma de gobernar en la República Dominicana. Aquí no podemos seguir con esta corrupción, con esta impunidad.
con esta arrogancia de aquellos que se sienten dueños de este país. Nosotros no podemos seguir así, donde aquí nada es nada, como dice un comunicador. Aquí tenemos que cambiar. Donde lo que está más de lo normal aquí. Oye, eso, que aquí se aplaude cuando hay un funcionario que cumple la ley, pero yo creo que esta es la única parte del mundo donde se felicita porque cumplió la ley, que a un presidente. Señores, y la propaganda política. En plena campaña, año electoral del año 2012, el PLD, el gobierno del PLD gastó 2.113 millones de pesos. Óyete, este gobierno austero gastó el año pasado, 2014, 3.700 y pico de millones de pesos en comunicación, en publicidad. Oye, para la oposición es difícil, porque no hay forma casi de penetrar. Ahora para nosotros, los candidatos nosotros, poner alguna valla, no sé dónde la vamos a poner, van a tener que buscar un espacio, sí, aunque sea en el aire. Bueno, ahí vimos la primera plana incluso del periódico El Caribe, en donde se mostraba, por ejemplo, en Santiago, cómo está la ciudad corazón copada de letreros proselitistas políticos, no hay espacio siquiera para caminar. Literalmente eso es lo que está sucediendo. Y no hay ahora tampoco una ley de partidos que pueda regular situaciones como esta. El dueño del Congreso Nacional, que es el comité político del PLD, no quiere una ley que les regule. Es igual que cuando en la campaña había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se terminó, no se quiso. ¿Por qué? Para tener la mano suelta para hacer eso. Y yo le pregunto, ¿y si para imponer el candidato, hoy presidente de la República, se sobregiró las cuentas públicas, hubo un déficit fiscal de 206.000 millones de pesos? ¿Qué será ahora? Oye, los dominicanos no podemos darnos el lujo, de que aquí se siga jugando con el dinero del pueblo. El PLD lleva 6 reformas fiscales, pero ¿y quién es que la paga? O sea, aquí préstamos, oye, la velocidad en los préstamos de Danilo Medina han roto todos los récords. Bueno, pero se sobregira obras hasta como el doctor Darío Contreras. El problema, usted dice que estamos decepcionados de la política. Sí, estamos decepcionados de la política. 15 años duró la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional. Para nada. Todavía está ahí. Y no ha habido ningún partido político que pueda viabilizarla. Se hablan de los empréstitos, pero lo prueban todos los congresistas. Entonces realmente uno sí se decepciona de los políticos en sentido general. Y hablando de los políticos y hablando del Congreso, a propósito de esta convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución, ustedes han dicho de que sancionarán a aquellos congresistas, diputados que voten a favor de ese proyecto. ¿Qué pasará con los que no vayan? Mira, hay diferentes formas de tú no votar. Sí, claro. Y eso no lo sabemos. Oye, lo que o de votar a favor. Por eso será de votar a favor. Por eso mi pregunta con los que no vayan. Los que dirigimos ahora. Porque los que no van a hacer. Los que dirigimos ahora el PRM, conocemos un poco el Congreso Nacional y sabemos las diferentes formas que pueda haber para tú justificar cualquier cosa. Nosotros tenemos plena confianza de que nuestros legisladores van a asumir la línea del partido, la línea de no votar por esa ley que convoca a la Asamblea Nacional para la revisión de la Constitución. No queremos hablar de sanciones porque no podemos prejuzgar, eso es injusto. Ahora, los estatutos del PRM establecen claramente la no reelección. Eso es, cualquier decisión en contra sería violar los estatutos del PRM. Y la violación de los estatutos del PRM conlleva sanción, claro. O sea que, pero nosotros estamos claros, nos hemos reunido con los diputados y ellos mantienen una posición de compromiso, de conciencia, porque yo quiero que no es para uno alabarse lo que sea, pero nosotros en el PRM estamos conscientes de que somos la oposición y de que tenemos un compromiso con este país, que nosotros tenemos que cambiar, que no podemos seguir transitando el camino por lo que nos están conduciendo en este momento y que no podemos ser indiferentes, que no podemos ser cómplices. Nosotros no podemos ser cómplices con lo que está pasando en este país. Aquí todo es un relajo. Aquí la violación de la ley, la Constitución, la ley, todo. Señores, aquí hay amos y pretenden establecer realmente una dictadura formalizada,
Pero teniendo la conciencia de esa situación, ¿de qué manera el PRM piensa contrarrestar los efectos de esa llamada dictadura? Porque parecieran estar solos en la parte de oposición. Oye, es que no estamos solos, estamos con los cientos de miles o millones de dominicanos que quieren un cambio. Nosotros estamos con los dominicanos y dominicanas que quieren que el futuro de sus hijos no sea lo que le estamos construyendo ahora, que quieren que haya una sociedad diferente a lo que estamos ahora. Nosotros estamos acompañados de todos los dominicanos que quieren un cambio. Me refiero exclusivamente al tema del Congreso, porque evidentemente que la oposición lo del Congreso es un paso previo a lo que viene, porque el problema no es que se apruebe o no se apruebe, el problema es que aquí no haya reelección, que no haya reelección de la impunidad, que no haya reelección de la complicidad, que no haya reelección de la inseguridad ciudadana, que aquí no haya lo que ha pasado en urnas, básicamente. Oye, lo que ha pasado aquí en las construcciones de los hospitales, lo que ha pasado aquí, hay situaciones que da vergüenza. Algo que sirvió de base para este gobierno fue cuando en el Congreso Nacional, en su juramentación, el presidente Danilo Medina habló de lo que significaba el acuerdo con la Barrigol. Señores, se anunció un contrato, pero ¿dónde está? Es después, ¿cuándo es que el Congreso Nacional va a recibir el nuevo contrato para el pueblo saber concretamente qué fue lo que se acordó? Oye, van 3 años. ¿Qué pasó con Loma Miranda? El pueblo quiso eso, y sin embargo, nosotros estamos acompañados del pueblo dominicano que quiere que las cosas no sigan así. Y que se definan en urnas, entonces. Claro, eso es así. No, debemos terminar la entrevista. Solo 2 minutos antes de que me digan ya. A Luis Abinader habla en el día de hoy. ¿Qué es lo que hagamos? ¿Un preámbulo de lo que vayamos a escuchar? No, Luis Abinader va a hablar precisamente de la posición del PRM, de la posición del candidato del PRM sobre las diferentes cuestiones de interés nacional. Va a hablar del tema de la reelección, de la modificación a la Constitución, y va a hablar de la problemática nacional, de esto que nosotros estamos comentando a diario, de la falta de institucionalidad. Va a fijar su posición personal y la posición del PRM como candidato a la presidencia de la República, que Dios mediante, con la ayuda del pueblo, con el compromiso del pueblo, vamos a lograr en el 16. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos, no se muevan.